Sean ustedes bienvenidos a esta aventura auditiva llamada La vida es un cuento, un espacio donde las historias no solo se escuchan, sino que también se sienten. Soy Rafa Quintero y les agradezco profundamente tenerlos por aquí, por lo cual les envío un gran abrazo. A veces, detrás de una vida aparentemente normal, existe una batalla silenciosa que nadie ve, y hoy vamos a hablar de una de ellas, que es la tristeza funcional. Esa tristeza que no siempre llora, la que sigue trabajando, cuidando, resolviendo, pagando cuentas y hasta sonriendo en fotografías. Mientras que por dentro siente un cansancio imposible de explicar. Hay personas que aprendieron a funcionar antes que sentir. Personas que dicen, estoy bien, mientras que su cuerpo pide descanso, su mente pide silencio y su alma pide ser escuchada. Pero vamos primero con el cuento de Jorge Bucay llamado La tristeza y la furia y luego platicamos. Y dice así: en un reino encantado, donde los hombres nunca pueden llegar, o quizás donde los hombres transitan eternamente sin darse cuenta. En un reino mágico, donde las cosas no tangibles se vuelven concretas, había una vez un estanque maravilloso. Era una laguna de agua cristalina y pura, donde nadaban peces de todos los colores existentes y donde todas las tonalidades del verde se reflejaban permanentemente. Hasta ese estanque mágico y transparente se acercaron a bañarse, haciéndose mutua compañía la tristeza y la furia. Las dos se quitaron sus vestimentas y desnudas, las dos, entraron al estanque. La furia, apurada como siempre está la furia, urgida, sin saber por qué, se bañó rápidamente y más rápidamente aún salió del agua. Pero la furia es ciega, o por lo menos no distingue claramente la realidad. Así que desnuda y apurada, se puso al salir la primera ropa que encontró. Y sucedió que esa ropa no era la suya, sino de la tristeza. Y así vestida de tristeza, la furia se fue. Muy calmada y muy serena, dispuesta como siempre a quedarse en el lugar donde está, la tristeza terminó su baño y sin ningún apuro, o mejor dicho, sin conciencia del paso del tiempo, hasta con pereza y lentamente salió del estanque. En la orilla encontró que su ropa ya no estaba. Y como todos sabemos, si hay algo que la tristeza no le gusta, es quedar al desnudo. Así que se puso la única ropa que había junto al estanque. Sí, correcto amigos, la ropa de la furia. Cuentan que desde entonces muchas veces uno se encuentra con la furia ciega, cruel, terrible y enfadada, pero si nos damos el tiempo de mirar bien, encontramos que esta furia que vemos es solo un disfraz y que detrás del disfraz de la furia en realidad se encuentra escondida la tristeza. Este cuento, este cuento nos recuerda algo profundamente humano. Las emociones no vienen a destruirnos, amigos, vienen a mostrarnos algo, pero vivimos en una cultura, en una sociedad, con esta familia que les tiene miedo y nos enseñan precisamente a esconder la tristeza, porque llorar parecía debilidad. Y también nos enseñaron a reprimir la furia, porque expresar enojo parecía ser incorrecto. Entonces, muchas personas aprendimos a sonreír mientras nos rompíamos por dentro. Aprendimos a decir, no pasa nada, cuando en realidad sí pasaban muchas cosas.
Esa tristeza que no siempre se nota, la que sigue siendo productiva, la que sigue levantándose temprano, la que sigue diciendo, sí, yo me encargo, no te preocupes, aunque por dentro esté totalmente agotado, agotada. La tristeza funcional es una de las grandes epidemias emocionales de nuestra época, porque vivimos en un mundo donde muchas personas aprendieron a funcionar, pero no a sentir. Aprendieron a resistir, a aguantar, a sobrevivir, pero nunca aprendieron a preguntarse cómo estoy realmente, cómo me siento realmente. Hay personas que desde pequeños entendieron algo, que llorar incomoda, entonces dejaron de llorar. Hay personas que aprendieron que enojarse era peligroso y entonces comenzaron a tragarse esa furia. Hay quienes crecieron sintiendo que debían de ser fuertes para que la familia no se rompiera. Es que siempre hay alguien en la familia que le ponen la etiqueta de que tú eres el fuerte. Y se esté destruyendo la familia, esté pasando por cosas terribles, pero no, tú no puedes doblegarte, tienes que ser la fuerte. Que generalmente a veces es una mujer, eh, madre soltera, a veces el hombre de la casa, el mayor. Y así, poco a poco, fueron o fuimos creando personajes, el fuerte, el responsable, el que nunca molesta, el que puede con todo. El problema, mis queridos amigos y amigas, es que llega un momento en que ya no sabes dónde termina el personaje y dónde comienzas tú. Y entonces aparecen frases con no sé qué me pasa o tengo todo para estar bien, pero aún así me siento vacío. O tal vez estoy cansado todo el tiempo. Frases como ya nada me emociona. Y no amigos, no siempre es flojera, no siempre es drama, no siempre es victimismo. O no siempre es esa falta de actitud positiva. A veces es esa tristeza totalmente acumulada. Desde la psicoterapia gestal existe una idea muy poderosa que ya hemos comentado en otros episodios, que dice lo que no se expresa se manifiesta. Y el cuerpo siempre termina hablando de lo que callas emocionalmente. Puede aparecer después como ansiedad, esa ansiedad generalizada, que también es una de las situaciones que pasa en la sociedad, o ese cansancio, ese insomnio, y que a veces estamos con el dedito, con el scroll en el telefonito, dándole, y nos pasan 3 horas en la noche, con ese insomnio, con esa irritabilidad, esa frustración, o a veces ese estar como intolerantes a todo, que ya pasó la mosca y ya me enojé, o a veces se siente un vacío intenso, o una tensión muscular, que el cuello, que la espalda alta, que la espalda baja, que la rodilla, o esa sensación constante de vivir acelerado, aunque no haya una razón clara. Te bañas rapidote, vas súper encarrerado a llegar al trabajo, todo lo quieres hacer muy a prisa, comes, incluso comes tan a prisa que no disfrutas la comida ni el bocado, ni digieres bien por estar todo acelerado. Porque las emociones reprimidas no van a desaparecer, solo te va a cambiar de idioma. A veces la tristeza deja de llorar y comienza a doler físicamente. A veces la furia deja de gritar y se convierte en agotamiento. Mis amigos y amigas, la Gestalt también nos habla mucho de esto, sobre todo del aquí y el ahora, y quizás es uno de los grandes retos y grandes problemas modernos en que hay demasiadas personas viviendo desconectadas de sí misma,
escuchando sin escuchar, descansando sin descansar, personas que ya no saben estar presentes, porque el sistema nervioso vive atrapado en modo supervivencia. Y también desde la filosofía existencial, las filosofías que más me gusta, mi favorita, habla de algo profundamente incómodo. El ser humano no solo le teme a sufrir, también le teme a encontrarse consigo mismo. Por eso luego aquellos que es que no me gusta estar solo, pues no, porque no quieres estar contigo mismo. Y por eso nos llenamos de vida o nos llenamos la vida de tanto ruido. Y el ruido es como el trabajo, las redes sociales, la productividad, los pendientes, las distracciones, la salida, la fiesta. Porque quedarse en silencio a veces da miedo. Hay silencios que nos confrontan, silencios donde aparece este vacío incómodo, silencios donde descubrimos cuánto tiempo llevamos sobreviviendo y cuánto tiempo hemos estado desconectados de nosotros mismos. Y entonces aparece una pregunta existencial muy fuerte. ¿Quién soy cuando dejo de producir? ¿Quién soy cuando se quita el ruido? Porque muchas personas construyeron toda una identidad, todo un personaje alrededor de ser útiles. Y descansar les hace sentir culpa, como si su valor dependiera únicamente de seguir funcionando. Y aquí es donde la neurociencia entra y explica algo fascinante y doloroso al mismo tiempo. El cerebro humano está diseñado primero para sobrevivir, no para ser feliz. Cuando una persona vive Cuando una persona vive mucho tiempo bajo este estrés emocional, exigencia constante, heridas no resueltas y presión psicológica, el sistema nervioso comienza a adaptarse. Aprende a seguir operando incluso agotado. La corteza prefrontal, encargada precisamente de planear, de trabajar, de decidir y de mantener el control, puede seguir funcionando relativamente bien. Por eso es que hay personas extremadamente eficientes, mientras emocionalmente están colapsando. Y al mismo tiempo la amígdala cerebral relacionada con esta alerta y esta amenaza, pues puede mantenerse totalmente hiperactiva. Entonces el cuerpo vive tenso, en alerta, en vigilancia constante, y esto precisamente genera algo muy moderno. Personas cansadas incluso después de dormir. Y también aparece este famoso cortisol, que ahorita está como de moda, esa hormona del estrés. Y cuando el cuerpo vive demasiado tiempo bajo tensión, el cerebro comienza precisamente a normalizar todo este agotamiento. Entonces la persona empieza a decir o se queda con esta frase tatuada y el estoy bien o todo bien, mientras que su cuerpo le está pidiendo ayuda a gritos y desde hace meses. Por eso a veces cuando pregunto, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Bien qué? ¿Bien cómo? ¿O bien con respecto a qué? Y bueno, mis amigos, amigas, hay que admitir algo. Nuestra generación precisamente desarrolló esta habilidad impresionante de disfrazar el colapso emocional con los memes, con la productividad. Y es más fácil decir, sí soy.
en vez de voltearse a ver. Hay mucha gente diciendo estoy bien, todo bien, mientras está o tiene ansiedad, estrés, gastritis, insomnio, el burnout, apego ansioso, más 3 traumas infantiles y una playlist claramente que dice necesita terapia. Hay personas tan acostumbradas a sobrevivir que cuando descansan sienten culpa, se sientan 5 minutos y automáticamente creen que están desperdiciando su vida. Y la furia, bueno, ¿qué les puedo decir? La furia muchas veces es esa tristeza usando botas militares porque hay quien no sabe decir me dolió o no quiero. Pero, sin embargo, responde cortante o deja de contestar mensajes, desaparece emocionalmente, empieza a subir indirectas por todas las redes sociales o discutir con el tráfico, echarle al gobierno, peleándose con el cajero, como si estuviera defendiendo el sentido mismo de la existencia. El problema, mis queridos amigos y amigas, de parecer fuerte todo el tiempo, es una de las cosas más dolorosas de esta llamada tristeza funcional, y es que muchas veces hasta se reciben aplausos. La gente comienza a decir, pero qué fuerte eres, qué bárbaro, qué gran mujer, qué gran hombre, oye, tú nunca te rindes, no inventes, tú siempre puedes con todo. Y claro, el cerebro aprende algo peligroso. Mi valor depende de cuánto aguanto. Esto es terrible. Entonces muchas personas dejan de pedir ayuda, se encierran, porque sienten que si piden ayuda van a decepcionar a los demás. Van a quitarse esa etiqueta que les han puesto y por la cual tú te quedaste. Y si un día admitiesen que ya no pueden más, terrible. ¿Cómo voy a hacerlo si todo el mundo me ha dicho que yo nunca me rindo, que siempre puedo con todo, que soy bien fuerte? ¿Cómo puedo decir esto? Date esa pausa y voltéate a ver. Está, estar contigo mismo, conocerte, vivirte, dejar de tener etiquetas, romperlas todas. Y como la vida es un cuento, también creo en los rituales simbólicos y quiero compartirte un acto psicomágico de Alejandro Jodorowsky que se llama El entierro del personaje que siempre está bien, que espero te ayude porque vas a necesitar una cajita pequeña, una piedra, una fotografía tuya, una vela blanca y una hoja de papel. ¿Qué es lo que te recomiendo o qué es lo que podrías hacer con este acto? Es que precisamente en la hojita vas a escribir frases que estás usando para sobrevivir. Ese estoy bien, ese yo puedo solo, esa de no quiero preocupar o la de tengo que ser fuerte, no sé, tú tienes las tuyas. Después las vas a leer frente al espejo y al terminar cada frase vas a decirte gracias por ayudarme a sobrevivir, pero ya no quiero vivir solamente sobreviviendo. Vas a colocar todo dentro de la cajita y luego la vas a enterrar. La vas a enterrar en una maceta o bajo de un árbol, en algún lugar con tierra, donde puedas generar algo positivo, una planta, una flor, algo que puedas sembrar ahí que te ayude,
o ya una planta ya avanzada. Y mientras la estás enterrando, vas a decir, hoy entierro al personaje que aprendió a sonreír mientras se rompía por dentro. Luego enciendes la vela y por favor, quédate un momento contigo, quédate en silencio, sin celular, sin ruido, sin productividad. Porque para alguien con tristeza funcional, descansar sin culpa ya es un acto revolucionario. Quédate el tiempo que necesites de esta manera. Al final agradece por todo lo vivido, por todo lo hecho, porque el que no agradece no aprende. Y si no aprendes, se va a repetir la misma historia cuantas veces sean necesarias hasta que aprendas. No se puede cambiar el mundo, pero se puede comenzar a cambiarlo. Y mis amigos, amigas, tal vez sanar no significa dejar de sentir tristeza. Tal vez sanar significa dejar de huir de ella, de huir de esa tristeza. Porque el dolor que se escucha cambia, porque el dolor que se esconde se disfraza, como en el cuento. Y a veces se disfraza tan bien que sigue trabajando, sigue ayudando, sigue sonriendo, mientras por dentro solo quiere descansar. Mi querido amigo, amiga, si hoy te identificaste con este episodio, quiero decirte algo que quizás no esté roto, quizás solo llevas demasiado tiempo sobreviviendo. Yo soy Rafa Quintero y recuerda que la vida es un cuento, pero nadie debería de vivirlo fingiendo que no siente. Y eso es todo por hoy, por este capítulo 19 de esta aventura auditiva llamada La vida es un cuento, por lo cual les agradezco mucho haberme escuchado y iba a decir nos vemos, pero más bien nos escuchamos de nuevo en el próximo episodio. Hasta la próxima. Bye.